este video estaremos analizando el estudio de este fin de semana, 15 al 21 de agosto 2022. Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias por su sintonía, por estar acá este día. Vamos entonces a dar inicio a nuestro interesante análisis del artículo 25 titulado Jehová bendice a quienes perdonan. Esto es una secuencia con el artículo anterior que vimos la semana pasada. Así que el texto temático es Colosenses 3:13. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Jehová desea perdonar a los pecadores que se arrepienten. Los cristianos queremos seguir su ejemplo y perdonar a quienes nos ofenden. En este artículo hablaremos de lo que es el perdón a los demás y de lo que no es el perdón a los demás. Existen conceptos equivocados sobre qué sí es o qué no es. Hoy vamos a ver sobre eso y también hablaremos de los pecados que podemos perdonar a nivel personal y de los que debemos informar a los ancianos. También veremos por qué Jehová quiere que nos perdonemos unos a otros y por qué nos beneficia y nos conviene hacerlo. Gracias hermanos por estar acá, por ver este video. Vamos a empezar entonces con el párrafo 1 que dice: ¿qué promesa les hace Jehová a los pecadores que se arrepienten? Bueno, Jehová dice, basándonos aquí en lo que tenemos en la información, cuando pecamos contra Él y nos arrepentimos de corazón, y ya vimos que arrepentirse de corazón es más que solo decir, sí, lo siento, lo lamento y ahí quedó. Eso no es arrepentirse, pero cuando de verdad existe un cambio de actitud, un abandono de ese pecado y de lo que nos llevó a hacerlo, un cambio de mentalidad, Él no solo dice nos perdona, sino que Él quiere perdonarnos. Mediante el profeta Isaías en Isaías 1:18, Él dirigió unas palabras, específicamente el contexto muestran que no eran para cualquiera, eran para su pueblo Israel, pero ahí está el principio. Aunque los pecados de ellos hayan sido como el rojo escarlata, iban a quedar blancos como la nieve. Esa era la promesa, porque era evidente de que estaban arrepentidos y querían volver a Él, pero se sentían inmerecedores de volver a Jehová. Pero Él les dio esta confirmación, esta promesa. Párrafo 2. ¿Qué debemos hacer si queremos estar en paz con los demás? Bueno, en primer lugar, podríamos decir evitar crear conflictos innecesarios o peleas innecesarias o pelear por cosas innecesarias. Sin embargo, podemos decir que debido a que somos humanos imperfectos, esto es inevitable, esto es algo inherente en nuestra convivencia con los demás. Pero la clave es también aprender a perdonar. Y tenemos aquí varios principios bíblicos que nos ayudan a ver este punto. Todos tropezamos muchas veces, dice la Biblia en Santiago 3:2, todos, dice allí. Y, sin embargo, el que perdona una ofensa promueve el amor, pero el que saca el tema una y otra vez separa a los amigos, dice Proverbios 17:9. La perspicacia del hombre frena su furia y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. Proverbios 19:11. Mateo 18:21 y 22. Y ahí dice, si mi hermano peca 7 veces, tengo que perdonarlo. Y Jesús le dijo, no, hasta 77 veces. Bien, entonces Jehová espera que nosotros perdonemos, que no seamos rencorosos, las ofensas, los roces, los malos entendidos que surgen entre nosotros. Como hemos visto, nos conviene hacerlo, ya que Él también nos perdona a nosotros generosamente. Y es importante también, como dije, que evitemos provocar a nuestros hermanos o hacer cosas que los ofendan y que los lastimen. Esta es la otra perspectiva. Y pensar, bueno, la Biblia dice que hay que perdonarnos, entonces les voy a hacer la vida imposible a ellos. Y como la Biblia dice que hay que perdonar, ellos me tienen que aguantar y me tienen que perdonar. Eso sería incorrecto. La Biblia dice que si sabemos hacer lo correcto y no lo queremos hacer, también estamos pecando. Y ahí ya no solo estamos
ofendiendo a nuestros hermanos, sino que tendremos que vernoslas con Jehová. Entonces, eh, vamos a discernir un poco más, porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien comete ya no una ofensa, ya no un pequeño roce, ya una agresión, y que eso ya sería, ya pasa a otra categoría, ya en un crimen, pero significa que como la Biblia dice que hay que perdonar, entonces tengo que dejarlo así, no dar aviso a las autoridades y guardarme lo que pasó y que eso solo queda entre nosotros como congregación, pero que no tengo que decirle nada a nadie. Vamos a ver porque este estudio ayuda, actualiza y deja esas aclaraciones en este momento. Vamos a seguir aprendiendo. Párrafo 3. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar cómo nosotros, que somos imperfectos, podemos perdonar a los demás. Como dije, a veces surgen roces, malos entendidos, pequeñas ofensas. También hay veces que ya no son ofensas, ni pequeñas ofensas, ya son actos criminales. Entonces vamos a ver cómo se aplica también ahí correctamente los principios bíblicos. También veremos qué pecados debemos informar a los ancianos, por qué quiere Jehová que nos perdonemos unos a otros y qué podemos aprender de algunos hermanos que sufrieron mucho por culpa de los pecados de otras personas. Cuando un cristiano comete un pecado grave. 4a. ¿Qué debe hacer un cristiano que ha cometido un pecado grave? Bueno, pero ¿qué es un pecado grave? Está la lista en 1 Corintios 6, 9 y 10. Y básicamente ahí está, ¿verdad? Y no estamos poniendo reglas, no estoy atacando tampoco a nadie, pero ahí dice las personas que cometen inmoralidad sexual, entiéndase fornicación, adulterio, dice también la idolatría, lo que vendría a relacionarse con la apostasía, también dice la homosexualidad, también dice el robo, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores, lo que abarcaría decir palabras soeces, incluso actos de violencia física y hasta verbal, y los extorsionadores, dice. Entonces ahí tenemos una idea. Eso ya no es un pequeño roce, eso ya no es una pequeña ofensa, ya no es que alguien vio feo a alguien y por eso se sintió ofendido, no, ya entra en otra categoría. Así es que ahí están esos pecados. Cuando alguien comete uno de esos pecados, si nosotros lo vimos, tenemos una evidencia, ya sabemos qué hacer. O si mi conciencia, yo sé que estoy mal, también debo tomar medidas. Dice acá, ¿cuál es la primera medida? Orarle a Jehová, como hizo el rey David, confesarle a él lo que hicimos, hablar con Jehová, pedir que nos perdone. Y como dice Santiago 5:14, estamos enfermos espiritualmente, debemos buscar la ayuda de nuestros médicos espirituales. Sí, buscaremos ancianos adecuados que tengan esa franqueza de expresión para que nos puedan brindar la atención que necesitamos, que puedan garantizar la confidencialidad, que tengan, por así decirlo, esa calidad espiritual para atender correctamente nuestro caso. Parte B. ¿Qué responsabilidad tienen los ancianos? Bueno, nuevamente esto ya lo habíamos comentado la semana anterior y aquí está en el párrafo, así es que no fue una ocurrencia personal de mi parte, sino que es algo que tiene fundamento teocrático. Aquí está la información que dice, solo Jehová tiene autoridad para perdonar los pecados por completo y lo hace sobre la base del sacrificio de Jesús. Los ancianos no perdonan pecados. Ellos lo que hacen es atender lo que sucedió, ver qué tan grave fue, tratar de ayudar al pecador, la persona a restablecerse. En teoría, esa es la función de ellos, ayudar a la persona. Y sin embargo, sabemos que en la práctica pues, pasan muchas cosas, pero ellos tienen esa responsabilidad y bueno, se espera que lo hagan con prontitud, que no dejen el caso engavetado meses, años, o que, por así decirlo,
no hagan nada, porque qué si era hijo de otro anciano, qué si era pariente del coordinador y por eso pues lo dejaron así y no hicieron nada. Dice la Biblia que ellos no están trabajando para la sucursal, no están trabajando para una corporación o un ente legal o una corporación legal, ellos están trabajando para Jesucristo y les va a tocar que darle cuentas a Él de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Es algo bastante serio ya viéndolo de esa forma. A Él no le va a bastar una excusa como, perdón Señor, pero eso fue lo que nos dijo el otro hermano que hiciéramos. Esa no va a ser una excusa de por qué sí atendieron de manera o no atendieron con negligencia algún caso que surgió. Es algo bastante serio. Así es que eh, ya cuando el caso fue atendido, vamos a ver que hay algunas preguntas que ellos deben responder. ¿Planeó la persona cometer el pecado? ¿Trató de ocultarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y ha demostrado que está arrepentida de verdad? ¿Qué pruebas hay que indican que ha sido perdonada por Dios? Son preguntas muy profundas y es una seria responsabilidad que no deben tomar a la ligera. Algunos creen que ser anciano es nada más pararse frente al atril, dar discursos bonitos con la Biblia en la mano y dar órdenes a los hermanos. Eso no es ser anciano, eso es ser supervisor y eso cualquiera puede hacerlo. Estamos viendo gran parte del trabajo de un verdadero anciano radica en este tipo de acciones como estamos considerando. Vamos ahora al párrafo 5. ¿Cómo beneficia a la congregación la labor de los ancianos? Si ellos cumplen con mantener estos casos atendidos, esto ayuda a que haya paz y limpieza en la congregación. Los hermanos se sienten, por así decirlo, que están en buenas manos, por así decirlo. Si el pecador no se arrepiente, pues ya va a ser expulsado. Estamos hablando en un sentido religioso. Él va a dejar de formar parte de la congregación. Tenemos aquí 1 Corintios 5, 6, 7, y esos son textos que refuerzan esto que estamos analizando. Por ejemplo, ahí habla que un poco de levadura fermenta la masa. Bueno, eso está dirigido a ellos de cómo es que deben, eh, luego el 11 al 13, deben ellos cortar relación con aquellos pecadores que no se arrepienten, dice. Entonces, no está hablando que se va a expulsar al que cometa un pecado, no, a aquel pecador que no se arrepiente. La cosa es que los pecados no son iguales. No es lo mismo alguien que cometió adulterio, alguien que cometió fornicación, que alguien que ya se propasó con un menor. Por ejemplo, son dos cosas completamente diferentes y de una escala muy diferentes. Son pecados graves, sí lo son, pero la gravedad de estos es muy diferente y es importante que los ancianos entiendan la seriedad y la gravedad de de estas malas acciones, de estos pecados, ya que, eh, como vamos a ver, ya esto no solo tiene un efecto en un sentido religioso, sino hasta en un sentido legal, dice. Así que los ancianos pueden ayudar, pueden intentar ayudar al pecador a arrepentirse y a conseguir el perdón de Jehová. No es necesario avergonzarlo, humillarlo. En teoría, eso no lo deberían hacer los buenos pastores, los buenos ancianos. En teoría lo he dicho, pero en la práctica sabemos que hay quienes actúan de otra forma y les va a tocar también a ellos que darle cuentas a Jehová y a nuestro Señor Jesucristo de las cosas que le hicieron a sus ovejitas. Los ancianos también, en teoría, deben orar a favor del hermano o de la hermana, sí, que se arrepiente. Y también le piden a Jehová que le ayude a recuperar la salud espiritual. ¿Cuál es la base bíblica? Santiago 5:15. Orarán con él y esa oración lo ayudará. Dice ahí, y si hubiera cometido pecados, también le serán perdonados, dice, porque ya buscó la asistencia espiritual que se necesitaba.
Párrafo 6. Explique si una persona expulsada puede recibir el perdón de Jehová. La respuesta es que sí, pero no es algo tan instantáneo y tan automático. Si la persona dice es expulsada, es porque no se arrepintió, es porque tuvo una actitud que no le importó en lo más mínimo ni Jehová, ni los hermanos, ni su futuro, ni su vida eterna, pero puede hacer que recobra el juicio, como le pasó al hijo pródigo. Puede hacer que dice de verdad dónde estoy. Así que voy a regresar con mi Padre Jehová, con mis hermanos de la congregación. Esta persona se arrepiente, deja su pecado, que eso es algo muy importante, porque muchos expulsados creen que así van a permanecer toda la vida, pero hay casos en los que ya dejaron de pecar y realmente no hay nada que les impida, en cuanto a un pecado grave, volver a Jehová. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos en una joven, una hermanita, que cometió fornicación. Ella dice que ama a su pareja, que daría todo por él y que está dispuesta a morir por él y que no lo piensa dejar. Así que termina de dejar de formar parte de la congregación. Se da el anuncio. Eventualmente, ella, quizá un año después, se casa con su pareja. En ese momento ya no están viviendo en fornicación porque ya se casaron, pero ella tiene en su mente que sigue siendo expulsada y pueden pasar así 5, 10, 15, hasta 20 años y ella tendrá en su mente que ella sigue siendo expulsada y tendrá ese peso, esa carga encima. Sin embargo, desde el momento en que ella se casó, ella dejó de pecar, de vivir en fornicación. Así es que en ese momento ella podría haber pedido su readmisión. Ahora bien, vamos ahora al número 6. Explique si una persona expulsada. Bien, ese ya lo comentamos. Entonces, ahí está. Esta persona entonces dice, voy a acercarme a la congregación y voy a pedir mi readmisión. Y sí, por supuesto, Jehová la va a perdonar porque esta persona dejó de pecar y está arrepentida. Ahora bien, ¿qué hay si la persona ha violado las leyes del país? Este ya es otro tema. Como mencioné hace un momento, un ejemplo, hay casos en los que ocurren estafas, en los que ocurren robos. No estamos hablando de una cifra pequeña, sino de una cifra sumamente cuantiosa. Hay crímenes, esos no son solo pecados, esos son crímenes contra menores de edad. Entonces, ese tipo de crímenes que ya entran en esa índole, esos no son solo ofensas, no son solo pecaditos graves, esos son crímenes. Y también ahí los ancianos tienen, tienen ante Dios la obligación de ser sumisos a las autoridades superiores. Aquí está la base teocrática, por así decirlo, está el fundamento en el párrafo. Si esta persona de la congregación violó, cometió este delito, los ancianos no deben protegerlo de las consecuencias, no deben encubrirlo, no deben taparlo, no deben ser sus cómplices, no deben solapar sus crímenes. Los buenos ancianos no van a hacer eso, no van a encubrir, no van a esconder la evidencia de lo que pasó. Y algo que jamás debería un buen anciano hacer es decirle a las víctimas: hermanos, Jehová nos dice que debemos perdonar. Ustedes deben perdonarlo también y dejar las cosas así. Van a manchar el nombre de la congregación. Hermanos, dejen las cosas así. Ese es el proceder que dice el párrafo. Los ancianos no lo van a proteger de las consecuencias. Jehová le ha dado a las autoridades permiso para juzgar y note, castigar a cualquiera que viola la ley, sea que esté arrepentido o no. Romanos 13:4. Entonces, hermanos, ser un buen anciano es un trabajo muy serio. Ser un anciano de papel, un
mal anciano, eso cualquiera lo puede hacer. Ser un buen anciano que cuida de verdad a las ovejitas, que las protege de este tipo de criminales, eso no cualquiera lo hace. Por eso orémosle a Jehová que ayude a los ancianos a que puedan hacer el trabajo como Él espera que lo hagan. Y la organización últimamente ha marcado una diferencia, como lo hace en este párrafo. También la organización ha dicho que la función de los ancianos es religiosa. Ellos no son abogados, ellos no son psicólogos, ellos no son psiquiatras para determinar o para atreverse a decir que un crimen, como acabo de mencionar, que abarca niños, que abarca menores, eh, que es un crimen normal como una ofensa pequeña. No, ellos no pueden. La función de ellos es nada más religiosa. La función legal, eso ya lo hacen las autoridades. Entonces, repito, hermanos, las víctimas tienen esa opción y es recomendable hacerlo para proteger, para que esta persona no siga haciéndole daño a otros, porque psiquiátricamente hablando, esto no fue solo un pecado, esto ya indica una patología en la que la persona sufre de un severo daño mental, un serio problema mental. Así que la persona, el agresor necesita ayuda profesional, quizás hasta ser internado en un lugar para que le den ciertos medicamentos y él pueda controlar sus pensamientos. Pero, repito, esa es una enfermedad, así que la persona necesita atención profesional en algunos casos y en otros casos lo mejor es que esté lejos para no agredir, no repetir con otras personas. Entonces, todo lo que sale por este tema, hermanos, sí, Jehová perdona a los que se arrepienten de verdad, pero no perdona a cualquiera. Y es algo muy profundo, ciertamente. Vamos ahora al párrafo 7. ¿Qué implica perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros? Jehová quiere que perdonemos y que dejemos el asunto en sus manos, es decir, que confiemos en su justicia. Ahora bien, puede que alguien que haya pecado contra nosotros, incluso gravemente, se disculpe y nos pida perdón, o puede que no. Eso es algo muy importante. Hay personas, hay hermanos, tristemente, lo vamos a decir, que pueden ofendernos, pueden lastimarnos, pueden difamarnos, pueden robarnos, pueden hacernos grandísimas maldades, y si ellos pudieran, lo volverían a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puede hacer que lo sepan y que no les importe en lo más mínimo lo que nos hicieron, que les dé igual. Pero aquí dice, Jehová espera que nosotros tomemos la decisión de perdonarlo. Pero, hermanos, perdonarlo no es decirle, bueno, ¿sabes qué? Puedes seguirme robando, puedes seguir eh, difundiendo mi vida privada con los demás como un chisme. Y eso es lo que algunos han malentendido. Creen que eso es perdonar. ¿Sabes qué? Soy como una alfombra, puedes pasarme encima, puedes pisarme y las veces que quieras y yo me quedaré con la boca callada. Eso es lo que algunos han malentendido que es el perdón. O como tener un rótulo que diga patéame. Y creen que sí, los demás los pueden patear cuantas veces quieran. Eso no es el perdón. Note qué dice aquí. Perdonar es deshacernos del rencor y de la ira que tal vez sintamos hacia esa persona. ¿Sí? Eso es perdonar, dice. Y esto nos puede tomar tiempo y hasta nos puede costar. ¿Por qué? Porque hay daños que a veces son irreparables. La Atalaya del 94 dijo, perdonar a un pecador no significa excusar su pecado, no significa aprobar lo que hizo. Note, para el cristiano perdonar significa dejar con confianza el asunto en las manos de Jehová. Él es el juez justo del universo y hará justicia al debido tiempo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y también, por prudencia, por amor propio, por amor a la otra persona, hay casos en que sí los perdonamos, oramos por ellos, los bendecimos, no les deseamos el mal,
pero también es lo mejor mantener una sana distancia, porque no queremos que se repita el mal que esta persona hizo. Eso es también perdonar, mantener nuestra distancia. Y como dije, hermanos, esto es en un sentido religioso, pero ya en un sentido legal, si la persona que nos hizo daño, porque puede ser, no es un, si alguien me vio feo, no me quiso saludar, es una ofensa. Claro, a mí sería irrelevante, pero alguien que cometió un crimen contra un menor jamás va a ser lo mismo que me vio feo, que no me quiso saludar. Eso ya trasciende en un nivel legal. Y ahí no vamos a decirle a los hermanos, hermanos, tienen que perdonar, dejen el asunto en manos de Dios, van a dañar la reputación de la congregación. Quiero que sepan que los últimos estudios, las últimas revistas han dejado claro que nadie debería manipularnos ni decirnos esas palabras por el bien y la protección de los demás. Estamos hablando en un sentido futuro. Así es que, dicho eso, qué sí es y qué no es, pasemos ahora por qué quiere Jehová que perdonemos. Párrafo 8. ¿Cómo demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová? Cuando perdonamos, demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová. Ahí está. Entonces, ¿le agradecemos en oración su misericordia a nosotros? Sí, pero también cuando nosotros lo imitamos a Él. Jesús comparó a Jehová a un amo que le perdonó una deuda cuantiosa a un esclavo que no podía pagarla. Pero ¿cuánto era eso? Es algo interesante si nosotros vemos el relato en la Biblia. Aquí en la Biblia dice, vamos a ver un punto muy interesante que está en la Biblia. Dice que le debía 10,000 talentos. Ahora bien, 10,000 talentos. Vamos aquí, ¿qué quiso enseñar Jesús? Que si nosotros de verdad agradecemos la inmensa misericordia que Jehová nos muestra, vamos a sentirnos impulsados a perdonar a otros, porque este esclavo después no quiso perdonar al que le debía una mínima cantidad. Párrafo 9. ¿A quiénes le demuestra misericordia Jehová? Él le muestra misericordia a los que son misericordiosos. Por eso Jesús dijo, felices son los misericordiosos. Y vamos aquí también a Santiago 2:13. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Si alguien cometió un crimen, bueno, como vamos a ver como vamos a ver en este artículo, yo puedo perdonar al que me ofendió, al que cometió un crimen contra mí. Quizá robó, quizá me hizo una estafa, me difamó, dijo calumnias muy graves sobre mí, quizá difundió mi vida personal, mi vida privada, traicionó mi confianza. Yo lo puedo perdonar. Hasta puedo pedirle a Jehová que lo bendiga, que lo ayude y liberarme de ese rencor. Y si algún día esta persona tiene una necesidad, hasta puedo ayudar para ayudarlo en ese momento difícil. Pero como dije, si la persona ya incurrió en un crimen, tendrá que responder ante las autoridades superiores. Y ahí es donde nosotros no nos debemos meter. Debemos dar al César lo de César y a Dios lo de Dios. Entonces, ese es el punto que debemos tomar en cuenta. El ejemplo también de Job nos confirma que él tuvo que soportar comentarios hirientes de tres supuestos amigos, pero con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Tristemente esta historia se repite. A veces pensamos que algunos quizás son nuestros amigos, pero en realidad usan sus palabras para herirnos. No nos entienden, y eso es lo que le pasó a Job. Sin embargo, es interesante que Jehová le ordenó a Job que ordenara por estos falsos amigos. Y cuando Job lo hizo, Jehová lo recompensó. Vamos a ver qué más nos enseña esto. ¿Por qué nos perjudica guardar rencor? El rencor, hermanos, es una carga pesada en la espalda, en los hombros de la persona. Jehová quiere que nos quitemos esa carga pesada. Imagínese,
Abrir los ojos en las mañanas, pasar todo el día dándole vueltas y vueltas a lo que pasó, a lo que nos hicieron, desearle el mal a esa persona, incluso querer vengarnos. Es una carga que nos está consumiendo por dentro. Dice la Biblia, líbrense de todo amargo, rencor, furia, ira, gritería, palabras hirientes, también de toda maldad. Sean bondadosos. Sigue diciendo, perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Ahí está. Entonces seguir este consejo nos beneficia porque el rencor es malo para la salud física y mental. Vamos aquí a Proverbios 14:30. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Guardarle rencor a alguien es un ejemplo, una ilustración, es como tomar veneno, sí, pero este veneno pensamos que le va a hacer daño a la otra persona y en realidad nos va a hacer daño a nosotros. Cuando nosotros perdonamos a los demás, decimos, ¿sabes qué? Está bien, me hiciste mucho daño, me dolió, me sentí traicionado, decepcionado, herido, pero elijo perdonarte porque quiero tener paz mental y voy a dejar los asuntos en manos de Jehová y pues tú tendrás que responder ante lo que hiciste o no hiciste. Y dice aquí, eso es como hacernos un regalo a nosotros mismos, perdonar al otro, a la otra persona, porque nos amamos a nosotros mismos, porque nosotros merecemos, queremos estar en paz mental, estar felices nuevamente, volver a sonreír, volver a caminar con esa tranquilidad que solo nos da Jehová. Eso es hacernos un regalo a nosotros mismos. Vamos aquí, dice Proverbios 11:17. El hombre bueno se beneficia a sí mismo, pero la persona cruel se perjudica a sí misma. Esto nos va a ayudar a estar en paz y a seguir adelante sirviendo a Jehová. Estamos viendo por qué nos perjudica guardar rencor. ¿Cuál es entonces la opción uno? Perdonar. ¿Cuál es la opción 2? Dejar que el rencor, ese veneno, nos siga envenenando, nos siga consumiendo día tras día. No merecemos vivir así. Merecemos vivir como Jehová quiere que vivamos. Párrafo 11. ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? Vamos a Romanos 12:19 al 21. Tenemos aquí: amados, no se venguen, cédanle el lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo le daré su merecido, dice Jehová. Y si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo, si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Así que Jehová no nos da permiso para vengarnos de los que nos hacen daño. Como somos imperfectos y nuestra visión es tan limitada, no tenemos la capacidad que tiene Él de juzgar bien todos los asuntos. Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Dejar que los malos se salgan con la suya? ¿Qué dice el texto? Podemos estar seguros de que Jehová hará lo correcto y se encargará de que se haga justicia. Pero hermanos, nuevamente repito, forma de discernir y de aplicar los principios correctamente. No estamos diciendo que por la ofensa, porque esto podría ser alguien motivado por el rencor, por la ira, por la venganza, voy a dejar a Jehová y a la congregación por lo que me hicieron. Ese es su motivo, ese es su argumento, pero ¿qué acabamos de ver? Puede hacer que alguien diga eso, pero no estamos diciendo, entonces como dice que hay que perdonar, entonces vamos a dejarlo así, vamos a dejar que esta persona siga cometiendo crímenes hacia otras personas, hacia otros menores, y que quede impune, porque la Biblia dice que hay que perdonar. Hermanos, esa es una forma ciega, una forma cegada de interpretar y de aplicar los textos bíblicos. Como dije ya, en un sentido religioso, estamos analizando esto en un contexto religioso, en la congregación, pero en un contexto legal, la persona tendrá que responder
ante las autoridades por lo que hizo. Y como ha dicho la organización, porque ellos dicen esto, la organización es santa, dicen ellos, la organización no encubre a criminales, no solapamos criminales. Entonces, por eso no podemos decir, bueno, como la Biblia dice que hay que perdonar, vamos a perdonar a los que han cometido crímenes contra menores. Estamos ahí discerniendo cuál es la diferencia. Entonces, esa es la forma que dice este párrafo. Número 12. ¿Cómo demostramos que confiamos en la justicia de Jehová? Bueno, no pensamos que dejar los asuntos en manos del Creador es nada más dejarlos ahí engavetados en un archivo y que ahí se van a quedar y ahí se van a borrar y ahí quedaron guardados y olvidados. Eso no es dejar los asuntos en manos de Jehová. Cuando se usa la expresión en manos de Él, es algo que es para temblar de miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, para empezar, estamos convencidos de que Él va a reparar todo el daño provocado por el pecado y por la maldad de algunos seres humanos. Sí, no solo por el pecado. Hay quienes dicen, sí, es que hizo daño por la imperfección, hice daño a los demás por la imperfección. No, esa no es imperfección, esa es la maldad que hay en su corazón. Hay quienes saben perfectamente que lo que están haciendo está mal y no les importa. Eso no es imperfección, eso es la maldad que hay en su corazón. En el nuevo mundo Jehová ha prometido que Él va a restablecer, que Él va a rehacer. Todas las cosas serán hechas nuevas por Él. Entonces esto nos ayuda a ver, a entender algo interesante. Todo lo malo que hemos vivido en este sistema, en el nuevo mundo va a ser como una pesadilla. Si cuando tenemos un mal sueño y abrimos los ojos y decimos, bueno, que solo fue un mal sueño. Sí estuvo bien feo, pero solo fue un mal sueño. Qué alivio saber que solo fue eso, un mal sueño. En el nuevo mundo estaremos así, conscientes de que lo que hemos vivido en este momento fue como un mal sueño, porque Jehová hará todas las cosas nuevas. Imagínese qué hermosa promesa. Y eso es algo que nos consuela. Pero todos aquellos que han hecho daño tendrán que responder, que comparecer ante el Tribunal Supremo de Jehová. Y dice la Biblia que hay una horrenda expectación de juicio y de fuego, dicen Hebreos, para aquellos que van a caer en las manos de Jehová. Sí, esos están apartados ya para ese momento de juicio, tendrán que darle cuentas a Jehová, según leemos en la carta a los romanos y también en la carta a los hebreos. Las cosas del pasado no serán recordadas, debemos deshacernos de la ira, del rencor y dejar los asuntos en manos de Jehová. Él reparará todo el daño que ha provocado el pecado. Y vemos una imagen, quizá hubo un malentendido. Es interesante, hermanos, a veces los grandes problemas que generan grandes distanciamientos, a veces son provocados por malos entendidos y por problemas de comunicación. Y es algo muy triste porque ambas partes sufren. ¿Sí? Como estamos viendo. Pero, como dije ya, cuando son crímenes, pues eso ya incurre en otra índole, en otro ámbito, entonces ya estamos hablando de otra circunstancia, de otro contexto. Pero en la imagen se aprecia que hubo un malentendido y pues hicieron las paces. ¿Cómo nos beneficia perdonar? 13 y 14. ¿Qué le enseña la experiencia de Tony y José? No vamos a resumir la experiencia porque eso ya está en el párrafo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos sobre la importancia de rehacer nuestra mente con el conocimiento bíblico, es de solo guardar la información y dejarla ahí guardadita. Más bien pasamos a la acción, pasamos a la práctica. También aprendemos, hermanos, que Jehová puede transformar a las personas. En este caso, él no fue el agresor, pero él iba a agredir a su agresor para hacer venganza. Pero el conocimiento de la Biblia lo transformó en una mejor persona, lo elevó a un siguiente nivel. Diríamos que fue tonto lo que hizo. Bueno, algunos así lo dirían, algunos inmaduros, pero en realidad él fue un verdadero cristiano al actuar de esa manera, porque las autoridades ya habían hecho su parte, así que ya, ¿qué más podía hacer él?
Y también aprendemos que para Dios todas las cosas son posibles, ya que Él puede ayudar a las personas que han sido agresores a retomar el buen camino. Pero son personas que de verdad quieren cambiar. Jehová puede ayudar a todos aquellos que de verdad quieren cambiar, no que están jugando a hacer las cosas. 15 y 16. ¿Qué le enseña la experiencia de Peter y Sue? Aprendemos que hay casos en que el perdón no va a ser algo instantáneo ni automático y nada fácil. Aprendemos que hay daños causados por agresores que pueden ser irreparables en este sistema, mas no en el nuevo mundo. Pero en este momento esos daños son irreparables. Es algo muy triste, muy frustrante, porque son situaciones inmerecidas, situaciones injustas que pasan algunos de nuestros amigos y hermanos. Al mismo tiempo, podemos aprender que pasar por esto nos da la oportunidad de confiar en Jehová, de hacer su voluntad, de hacer de Él nuestro refugio y esperanza. Tenemos dos opciones: o hacemos eso o nos hundimos en la negatividad, en la depresión, en el rencor, en la ira, en la venganza. Esas son las dos opciones que tenemos. Así que es mejor no darle vueltas y vueltas a lo malo que nos pasó. Va a costarnos mucho, es una guerra en nuestra mente. Lo dice, es mejor que enterremos lo ocurrido para no sufrir más. Pero me llama mucho la atención, hermanos, en estos 4 casos que hemos visto, el perdón de ellos llegó. Ellos perdonaron a los que los agredieron, a los que les hicieron daños irreparables en este sistema, pero en ningún momento dijeron, bueno, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a quitar los cargos legales y que la persona siga libre como que si nada hubiera pasado. No, ese es un precedente. ¿Por qué? Porque ellos dejaron los asuntos en manos de Jehová, pero también dejaron que las autoridades superiores hicieran lo que tenían que hacer. Ese es un buen ejemplo para nosotros también. Los principios bíblicos nos quitan un gran peso de encima. Eso es algo que también aprendemos. Nos liberan mucho, más de lo que imaginamos, y nos consuela saber que Jehová pronto, en el nuevo mundo, va a reparar todos los daños. Y cuando decimos pronto, no estamos diciendo que va a ser el año entrante, pero lo cierto es que cuando uno de estos hermanos fallece, él ya terminó su vida terrestre en este sistema actual. Esa persona que murió fiel está ya más cerca que nosotros del nuevo mundo. Ahí vemos el ejemplo de que se puede dejar atrás la ira y el rencor, aunque cada día va a ser una lucha con los pensamientos negativos. Y eso es algo comprensible. Él enseña la experiencia de Mayra. Nos enseña también que hay golpes muy duros de soportar, como una infidelidad del cónyuge y el abandono del hogar del cónyuge y padre de los niños. Son cosas muy duras, como dije, muy injustas. Son traiciones que duelen y que deshacen el mundo, destruyen el mundo y la vida, personas inocentes. O sea, es algo muy cruel y muy triste ver cómo las personas pueden actuar, no importarles el daño que hacen a los demás, porque según ellos están buscando su propia felicidad. Pero al mismo tiempo, como hizo la hermana, podemos elegir. Es cuestión de elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hundirnos en la ira, en el rencor, en el dolor, en lo negativo? O, opción 2, elegir apoyarnos en Jehová, hacer de Él nuestro refugio y nuestra esperanza, en vez de permitir que los pensamientos negativos nos consuman como ácido. Porque en un punto de vista espiritual y ahora como vimos hasta científico, la negatividad literalmente puede consumir a una persona por dentro. De hecho, hay ciertas enfermedades que se hacen manifiestas, las personas viven en esa frecuencia de negatividad, de rencor, de odio todo el tiempo.
Pueden investigar más sobre ese tema, cómo la negatividad afecta físicamente a las personas. Y ahí vemos, nos conviene nuevamente evitarlo y eso lo hacemos al aplicar los principios. También podemos aprender a perdonar a nuestros enemigos, hasta orar por ellos, como dijo nuestro Señor Jesús. Oren por sus enemigos, bendigan a los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen. Y eso es lo que la hermana hace por su expareja. 16. ¿Qué significa arrepentirse? Ignoramos ese. Ahora vamos al subtema. Jehová es el juez perfecto. Bien, vamos a ver aquí en el 18. Puesto que Jehová es el juez supremo, ¿de qué podemos estar seguros? En primer lugar, que nadie, pero nadie, se va a burlar de Dios. Eso es algo que podemos estar seguros. Él dice, conoce y está al tanto de todo, más que nosotros, así que no tenemos que preocuparnos de decidir cómo Él va a juzgar a aquellos que han cometido injusticias y grandes barbaridades en contra de los inocentes. Él se va a encargar de eso, mejor que nosotros mismos. Así es que dejemos eso en manos de Jehová. Podemos estar completamente seguros de que Él siempre va a juzgar según sus normas perfectas. Él nunca hará nada que sea injusto. Él nunca va a decir, ¿saben qué? Déjenlo así y después, ¿saben qué? Mejor no lo dejen así, mejor háganlo de esta forma. Él no juega con las personas, él no juega a equivocarse, él no juega a decir disculpen y después que si no era así, él no juega de esa forma. Tristemente, incontables gritos de justicia han quedado silenciados a lo largo de la historia que nosotros ni nos imaginamos hacia personas, hacia menores, hacia animales, hacia la tierra, el planeta. Jehová está al tanto de todo eso y Él va a dar lo que le corresponde a cada uno de aquellos que propició estas grandes maldades que han ocurrido. Eso nos hace también cuidarnos de no cometer injusticias o maldades hacia los demás porque estaríamos en una posición muy peligrosa ante el Creador. Como dije, han ocurrido incontables casos que se han quedado en el olvido. Hay quienes han destruido archivos, destruido evidencias de cosas graves que han ocurrido contra los inocentes y también les va a tocar a ellos porque ellos en el momento de hacer eso, sea porque les dijeron que lo hicieran, se han convertido en cómplices, en solapadores. Sabían que debían actuar, sabían que debían informar, pero no lo hicieron porque alguien más les dijo que no lo hicieran y a ellas se saltaron otro principio bíblico de ser sumisos a las autoridades. Todos esos casos, Jehová está al tanto. Y de él nadie se burla, dice la Biblia. Da miedo pensar en eso. De él nadie se sale con la suya. Casos que nosotros ni nos imaginamos, personas que ni imaginamos, ellos no se van a escapar de las manos de Jehová. Y Él les va a dar lo que les corresponde, ya sea en este sistema o en el que viene. Él logrará la justicia perfecta de Jehová. Él va a reparar por completo todo el daño que ha causado el pecado y la imperfección. ¿Cuánto deseamos que llegue ese día? Y sanará para siempre nuestras heridas físicas y emocionales. Y dice, van a caer en el olvido. Mientras llega ese día, valoremos la capacidad de Jehová que Él nos ha dado de seguir su ejemplo perdonando a los demás. Hoy aprendimos que es el perdón a los demás, que no es el perdón. Aunque elegimos perdonar a alguien, eso no implica que desde un punto de vista legal la persona va a quedar así, libre, como si nada, porque ya lo perdonamos y es pecado denunciarlo. No, aprendimos que cada cosa va a ir en su lugar y nadie debería manipularnos, nadie debería chantajearnos, torciendo las escrituras de esa manera como vimos. El César, lo de César, las autoridades superiores fueron puestas por Dios y ellos tienen que actuar para proteger a la comunidad de este tipo de criminales. Lo dijo el estudio de hoy, está ahí escrito en los párrafos, no fue una ocurrencia personal, pero por lo general no pensamos que nos va a tocar vivir una situación de estas,
y a veces pasa y no sabemos qué hacer. Hoy hemos aprendido las opciones que tenemos para hacer. ¿Perdonamos? Claro que sí. Perdonamos, oramos por ellos, pero ya con el César, con las autoridades superiores, que ellos se encarguen. Nosotros estamos hablando en un contexto religioso. En un contexto legal, ya ahí ya son abogados, ya son las autoridades, ellos se van a encargar. Nosotros no vamos a, por así decirlo, solapar criminales. Estoy hablando en un sentido individual. Vamos ahora al repaso. ¿Qué nos enseña Mateo 6, 14 y 15 sobre el perdón? Nos conviene perdonar. Si no perdonamos, no recibiremos perdón. Si perdonamos, seremos perdonados. Nos conviene perdonar. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 31 y 32? El rencor es como un veneno. Tomar un veneno y pretender que le haga efecto a la otra persona, cuando en realidad nos terminará haciendo efecto y consumiendo a nosotros mismos. Es muy peligroso. Jehová quiere que nos quitemos ese veneno, quiere curarnos de ese veneno, quiere que estemos felices y en paz, estables emocionalmente. Y Romanos 12, 19 al 21. No nos vengamos, no hacemos justicia por nuestra propia cuenta. Dejamos los asuntos en manos de Jehová y, muy importante, en aquellos que Él ha designado, y que no son precisamente, o voy a decirlo así, que no son únicamente los ancianos o una sucursal, sino más bien las autoridades superiores. Eso es algo muy importante. Entonces, hermanos, repito, como vimos en este estudio, hay ciertas ofensas que son ofensas. Quizá me vieron feo, quizá me hicieron una cara fea, quizá no me quiso saludar. Son ofensas leves que en lo personal no tienen nada de importancia, pero aprendimos también que ya no, yo ya no lo llamaría ofensas, sino que ya son crímenes, ya son acciones ilegales, como propasarse con menores, con adultos, estafas, robos. Eso ya no es una ofensa leve, eso ya trasciende en un ámbito legal. Entonces, no piense que si usted va y denuncia y pone en conocimiento de las autoridades, usted se está vengando. No, usted está haciendo un acto de amor para que esta persona no siga haciéndole daño a otras personas. Y recuerde, estas autoridades superiores también fueron impuestas por Jehová. Y el estudio de hoy lo confirmó. No encubrimos criminales y poco les salvamos de las consecuencias legales de lo que hicieron. Eso ya no lo hacemos y vimos ahí varias historias reales de hermanos que no dijo el estudio, fueron a abogar por él ante los tribunales, a retirar los cargos. No dijo el estudio que hicieron eso, sino nada más en un plano entre la persona y Jehová. Muy importante, hermanos, tener esto claro y recuerde que nadie puede decirle a usted que lo encubra y que lo deje así. Si eso ha pasado, pues eso también hay que ponerlo en conocimiento porque eso ya sería encubrimiento en un sentido legal. Gracias, hermanos. Queremos saludar aquí a varios que nos han escrito. Los queremos mucho a todos. Apreciamos su comunicación. Ana Blanca González, Indalia Núñez, Chuyita Quintero, Francisca, Rosa, Natividad Flores, Felicita Villagrán, hermana Peña, le enviamos nuestro cariño y amor cristiano, hermana Salgado. Tenemos aquí a varios hermanos que nos escriben. Muchas gracias por su cariño y amor cristiano. Les enviamos y les deseamos lo mejor y es así como nos despedimos de ustedes y si el Creador lo permite estaremos aquí hasta una próxima oportunidad.